¿Qué tal? Muy buenas noches. Se llegó el lunes y llegó Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad, como cada lunes. Maite Sarasola, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Alejandro Gabart? Muy bien, con muchísimas cosas, como siempre, que están pasando y algunas que vamos a estar analizando en el día de hoy. Pero entre las que están pasando, les cuento que durante esta semana se va a estar desarrollando aquí en Montevideo el Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe. Y para conocer el impacto que esto tiene para Montevideo y también para las ciudades y los gobiernos locales, vamos a estar hablando con la directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia, Fabiana Goyeneche. Y además con el periodista Ari Lijalad nos vamos a meter en la compleja realidad que se está viviendo en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, con varios hechos controversiales, desde el envío de reservas de oro del Banco Central hacia el exterior hasta la desregulación del precio del gas. Bueno, de este y otros temas vamos a estar hablando hoy en Sin Fronteras. Arrancamos como siempre de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, dos grandes temas que tenemos hoy, ¿no? Por un lado vamos a estar hablando más adelante de Argentina, pero también vamos a estar hablando sobre este foro que mencionaba Jano al principio. Teniendo en cuenta que en el programa pasado hablamos sobre la importancia de los gobiernos locales, ¿qué evaluación haces sobre el hecho de que se desarrolle este foro acá en Montevideo? Y es un muy buen ejemplo de lo que decíamos el programa pasado, ¿no? Que los gobiernos locales tienen un papel para cumplir en la política internacional. Nos cuesta verlo, ¿no? Porque siempre creemos que el actor principal son los países, es el Estado-nación, digamos, ¿no? Las cancillerías. De hecho, bueno, va a estar aquí la secretaria internacional de la Intendencia, pero es como que no hay cancillerías de los gobiernos locales, ¿no? Es un terreno en el que los gobiernos nacionales le dejan poco espacio a los gobiernos locales, más allá de que esté de moda hablar de descentralización y de aumento de las responsabilidades y las competencias. Yo creo que este es un muy buen ejemplo de que eso pasa. Es muy bueno además que se muestre que ocurre a partir de redes de gobiernos locales que ya existen y que por lo tanto son sujetos internacionales. Es decir, no es que se juntan para ver cómo cooperan, ya se constituyen como actores globales porque tienen redes de ese carácter, y a mí me parece que eso es muy importante cuando a los países les está yendo mal en términos de relaciones internacionales. Pensemos un minuto lo que está pasando en nuestra región, ¿no? Está difícil tener una reunión de gobiernos, lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Después del intento más que intento, fue una concreción de Lula cuando hizo la reunión de retiro y juntó después de 9 años a todas las y los presidentes de América del Sur. Eso está costando mucho que vuelva a ocurrir y con lo que está pasando entre países, digamos, y particularmente con la situación de Venezuela, parece más lejano. Entonces, ¿cómo llenar ese vacío con otras instancias? Bueno, ese es un buen ejemplo del papel que pueden tener los gobiernos locales, que también construyen integración. Y de hecho este foro, que tiene carácter continental, va a intentar colocar el énfasis en lo productivo. Ya vimos en el programa pasado la importancia sobre el sector agrícola que tienen los gobiernos locales, la cantidad de cosas que pueden hacer. Bueno, aquí va a ser más amplio. Primero tienen una reunión de la dirección de Mercociudades, que es una red muy importante para el Mercosur. Nació junto con el Mercosur para intentar justamente definir el papel de los gobiernos locales en la integración del propio Mercosur, pero me parece que vamos a estar, y vamos a escucharlo hoy en el tercer bloque, frente a ese tipo de experiencia, y creo que nos viene muy bien en un momento donde está todo muy trancado, ¿no? A nivel general, con los organismos internacionales, a nivel de la región, en el diálogo entre los gobiernos, es importante que aparezcan otros actores que llenan de contenido y que mantienen viva la idea de la cooperación. En esa materia en Europa ya tienen algún adelanto. Yo recuerdo haber entrevistado, entre comillas, al canciller de Olaf Scholz, hoy canciller alemán, o mejor dicho, al encargado de exteriores, porque canciller en Alemania tiene otro sentido, cuando era justamente el alcalde de Hamburgo, y él tenía una política de exterior justamente... Sí. Eurocities se llaman, sí. Y son de una potencia gigante, porque ahí los gobiernos locales son muchísimos, las ciudades de los países tienen, todos nos damos cuenta, pensando solamente en la centralidad de Montevideo, ¿no? Entonces, es muy claro que cuando se reúnen las ciudades,
sobre todo capitales, tienen un peso político enorme, ¿no? De hecho, Montevideo ha sido una protagonista central de los procesos de política internacional y de integración. Está la sede del Mercosur. Sí, y además por vocación de la propia ciudad que donó el espacio, pero no me voy a olvidar nunca de, en pleno momento de crisis del gobierno de Valle, de Jorge Valle, se hace una cumbre del Mercosur y era más importante la convocatoria de, en aquel momento, el intendente Mariano Arana a una reunión en el Palacio Municipal que el propio cierre de la cumbre en el edificio Mercosur. Fue impresionante, era el preámbulo además del inicio del ciclo progresista y yo creo que estamos en algo parecido en este momento. Puede ser que eventos de este estilo, sobre todo convocados por Montevideo, generen también un hecho político al interior del país. Álvaro, en el próximo bloque vamos a conversar sobre la situación de Argentina con el periodista Ari Lijalad, pero nos gustaría tener un adelanto de un avance de lo que entendés es hoy la situación de Argentina desde el punto de vista interno y externo, porque por un lado hay una cantidad de respuestas que debe dar a nivel económico, incluso a los organismos internacionales, hay un debate político muy intenso de distintos signos y también una interna muy pesada dentro del gobierno argentino, ¿no? Sí, yo le invito a quienes nos están mirando que pongan mucha atención porque vamos a tener un bloque de lujo, es un periodista brillante de Argentina que nos va a ayudar a entender algo que es muy difícil de entender, ¿no? Desde aquí, más allá de lo cercano, de la cantidad de contactos que tenemos, es muy difícil entender el momento actual de Argentina. Es que son muchas las cosas que están pasando al mismo tiempo también, es difícil. Y a la velocidad, ¿no? Es como, yo creo que, bueno, nuestro foco siempre es la política internacional. Entonces yo dejo para él esta mirada interna que por eso es tan importante, porque es alguien que la va a poder traducir desde adentro. Yo creo que en materia de política internacional lo de Argentina es tremendo, ¿no? Estoy convencido que es un laboratorio y que la ultraderecha eligió a Milei como un kamikaze, ¿no? Como una especie de bandera del que está dispuesto a todo. Incluso si ustedes observan la forma en que él hace política internacional, no tiene nada que ver con la política internacional tradicional, no respeta el protocolo de una visita de presidentes, no se reúne con los presidentes de los países a los que va. Es decir, el nivel de disruptivo, ya no solo de lo que dice y lo que hace en Argentina, sino cómo desarrolla la política exterior. Yo no sé si es la política exterior de Argentina, porque al final tampoco funciona como que estuviera negociando algo para Argentina, ¿no? Va y recibe premios, da charlas en conferencias de la ultraderecha, ayuda a otros sectores en campaña electoral, se mete en las internas, no de cualquier país, ¿no? Se metió en la interna de Brasil, se metió en la interna de Colombia, se metió en la interna de Estados Unidos. Y de España. Y de España. Pero fíjate que en Estados Unidos hay una elección. O sea, está interviniendo en una elección, que vamos a hablar después, pero me refiero a que eso es casi como una receta de lo que no hay que hacer en política internacional. ¿Cuánto eso perjudica a Argentina? Yo creo que es muy difícil de entender cómo no se está discutiendo un poco de eso. Capaz que es por la sobredosis de otras cosas que le pasan, que se le habilita a un presidente comportarse de esa manera con recursos públicos además. Porque al principio decía, no, voy a ir como un turista más, como un pasajero más en una aerolínea de bandera, o sea, de comercial. Ahora va por el peligro, no sé, de su seguridad, va en el avión presidencial. Es todo muy loco y al mismo tiempo refuerza al personaje. Y yo repito, por eso creo que hay una experiencia de laboratorio en Argentina que por desgracia le va a hacer muy mal a Argentina, porque yo creo que lo están usando a Milei. Alguna de la ultraderecha europea, no digo que se ríe, pero es como que deja que él sea el encargado de los disparates. Entonces, es algo para estudiar en esto que es lo nuestro, que es la política internacional. En realidad, hoy me parece que vale la pena escuchar, repito, a un periodista muy destacado que va a poder dar algunas claves de qué está pasando adentro de Argentina, cómo está reaccionando o no la gente, hasta dónde puede llegar este tipo de situación. Está muy claro que en estos últimos días el contrapunto ha sido todo lo que ha aparecido en relación al expresidente Alberto Fernández, que parece haberle dado oxígeno además a Milei, en el sentido de volver a colocar la carga de la prueba del lado del gobierno anterior. Entonces, probablemente extienda un poco más esta situación de que la gente está esperando como que ocurra un milagro, porque también esa es su retórica, ¿no? Mostrarse como un salvador, o sea, esto que ya vimos en otras partes del mundo. Entonces, en fin, yo creo que en materia de política internacional vamos a tener unas
por mucho tiempo un ejemplo de lo más radical que está presentando esta forma de hacer política y lo tenemos aquí al lado, ¿no? Hay que ver cómo afecta. Álvaro, otro tema del que queríamos hablar es la cuestión de Rusia-Ucrania. ¿En qué estancia dice que hay un punto de inflexión en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay que dedicarle un poco más de tiempo. Quizá en el próximo programa podemos ver, porque además ayer también volvió a aparecer con fuerza una nueva escalada en Medio Oriente. O sea que las dos guerras más mediáticas, no son las únicas, siempre lo decimos, pero son las más mediáticas, están pasando por un momento, yo no sé si de inflexión, pero están pasando cosas. En el caso de Medio Oriente es el ataque de Hezbollah a Israel y la respuesta ayer de Israel atacando el Líbano. O sea, son cosas muy graves. Ya estamos en un nivel de escalamiento de la guerra peligroso. Irán anunció hoy que todavía no se ha tomado represalias por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas. Está pendiente eso, ¿no? Pendiente. Sí. Entonces, se están sumando demasiados focos, pero es verdad que en el caso de Ucrania y Rusia pasó algo inesperado, ¿no? Que es la decisión de Ucrania de invadir territorio ruso. Es una especie, no sé, como de una contraofensiva, ¿no? Es como lo mismo que le hicieron los rusos, que es ocupar territorio de Ucrania, ahora lo hicieron ellos en la región del Kursk. Llevan 20 días, ¿no? Y parecía que iba a ser algo breve y terminó siendo más amplio. Estamos a 2 años y medio, ¿no? de la primera invasión y por lo tanto del inicio de la guerra, y yo estoy convencido a esta altura que esta guerra no la gana nadie. Esta guerra va a terminar en una negociación y creo que la clave está en esperar a que termine la elección en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hizo esto Ucrania? Yo creo que sobre todo para poder negociar mejor. Generar como un cambio de sensación de quién está a la ofensiva. Y algo de eso logró porque demostró una cierta debilidad de la inteligencia rusa. Se le metió en su territorio y además, como dice Jano, demasiado tiempo. 200 localidades maneja casi, sí, 10.000 kilómetros cuadrados. Y si se fijan, logró 4 objetivos. Primero, obligar a Rusia a correr el frente de su atención, o sea, está desplazando tropas de alguna manera para defender su territorio. Es lógico, ¿no? Como diciendo, bueno, no puede ser que nosotros estemos dando la impresión de que avanzamos en nuestra ofensiva, pero al mismo tiempo se nos meten a nuestro territorio. En un momento justamente, ¿no, Álvaro? Donde perdía territorio Ucrania cada vez más en el Donetsk. Y probablemente eso también genera un equilibrio para una negociación futura de cómo devolver territorio y cuánto quedarte. O sea, eso va a ser la clave, ¿no? La clave al final de la negociación va a ser qué pasa con los territorios ocupados, ¿no? Entonces, lo segundo que logra Ucrania es fortalecer su poder de negociación. Si es que estamos, como yo digo, frente a una hipótesis de negociación cuando se laude la elección en Estados Unidos. Tercero, creó una zona tapón, o sea, y corrió el foco del conflicto. Y otra cosa muy importante que logró es generar división al interior del ámbito ruso, tanto con la sociedad como dentro del gobierno. Alguna cabeza va a rodar. Entonces, le generó un problema interno a Rusia. Yo creo que todo esto funcionó porque lo demuestra la reacción de Rusia, que declaró estado de emergencia, digamos, ¿no? Recibió el golpe, digamos. En síntesis, me parece que Ucrania recuperó la iniciativa, por eso es tan importante la elección en Estados Unidos, porque probablemente, y ya hemos escuchado a Trump, hay una cierta lógica, no solo en Trump, sino en gran parte de Occidente, de decir basta con esta guerra. Empieza a haber toda una retórica de la plata que se está gastando, de conectar con la gente con el enojo frente a las situaciones económicas, un discurso muy conservador, no es tanto que importe la paz, sino incluso Trump llega a decir, quiero averiguar en qué gastaron la plata. Y empieza a referirse a los líderes ucranianos como que están de vivos. O sea, empieza a haber un deterioro en eso que se suponía era una alianza de Occidente y vuelve Trump a cuestionar la OTAN. Es decir, la elección en Estados Unidos es clave para el desenlace de esta guerra y yo creo que este movimiento de Ucrania tuvo esa mirada estratégica de cómo influir post-elección en Estados Unidos. Sí, igual hay que esperar a ver, como vos decís, Álvaro, que termine la elección en Estados Unidos y ver qué pasa con esas denuncias, porque varias veces se ha señalado al gobierno ucraniano como corrupto, ¿no? O tener muchos factores de corrupción. Hablando de Estados Unidos, entramos en la recta final, se hizo la convención demócrata, los republicanos parecen como choqueados, por lo menos en un principio, y las encuestas dan una leve ventaja a favor de Kamala Harris en todo este proceso.
no decimos que esto es definitivo, pero por lo menos hay una competencia un poco más pareja, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que hablamos, ¿no? Cuando decíamos la situación de Biden, era clarísimo que estaba cada vez peor la correlación de fuerza y que la renuncia de Biden generaba un cambio estratégico y volvía a darle aire al Partido Demócrata. Yo creo que ahora están todas las cartas arriba de la mesa. Ahora sí empieza la recta final, la convención demócrata, que es una formalidad, pero al mismo tiempo fue un gran espectáculo. O sea, estamos frente... Lo que vimos los otros días es la política que se viene en el futuro. Desplegaron todas las herramientas para volver a conectar a la gente con la política vía el entretenimiento. O sea, la idea fue, le vamos a mostrar algo que los entretenga, no solo que les interese, que los atraiga desde el punto de vista de militantes políticos. O sea, bueno, llegaron a tener más de 50 millones de vistas, ¿no? Televisivas, mucho más en términos de conexión online, ¿no? Entonces, hubo un componente increíble de entretenimiento puro, ¿no? Con figuras de la música, del cine, del deporte. O sea, mostrar... Los pesos pesados del partido, además. Bueno, ese fue un capítulo específico porque tuvo que ver con, y yo creo que es muy inteligente lo que hace el Partido Demócrata, demostrar que mientras que Trump está solo, prácticamente es el candidato no solo único, sino que no lo acompaña más nadie, es la figura central y exclusiva del Partido Republicano. Esto otro es como una cuestión compartida, ¿no? Entonces teníamos al matrimonio Clinton, al matrimonio Obama, al nieto de Carter. O sea, hubo, bueno, Biden, que ya dejó de ser una desgracia para ser como el abuelito bueno, claro, que le dice, ahora te doy esta oportunidad. Entonces, todo confluyó y una cosa impresionante, había más de 100 influencers destinados que les dieron un lugar excepcional en donde además normalmente están los militantes más destacados, la figura, para que estuvieran cubriendo y generaran ese impacto brutal en la opinión pública desde un lugar que la política no lo logra. O sea, por eso digo que observar desde el punto de vista de comunicación esta elección en Estados Unidos y particularmente la convención demócrata es muy interesante para ver cómo empieza a funcionar una nueva dinámica de la política, por supuesto con mucho dinero atrás, ¿no? Pero quiero decir que el discurso de Kamala Harris es un discurso muy especial y que hay que poner atención, porque es la primera vez que yo veo a una candidata de Occidente que confronta con la ultraderecha por el lado del discurso de las emociones, intentando utilizar una ruta similar, pero diciendo otras cosas. Va a quedar porque evidentemente hay gente que empezó a entender las claves del avance de la ultraderecha y cómo responder. Y eso que no está funcionando en casi ningún lado, porque recién estamos viendo, como nos está pasando en Argentina, con sorpresa cómo funciona esta otra estrategia. Pensar en cómo responder es un asunto que va a llevar un tiempo. Parece que los demócratas encontraron en este proceso como una clave, ¿no? Y después me puse a pensar una cosa increíble. ¿Ustedes se acuerdan cuánto hace del debate entre Biden y Trump, ¿no? Es menos de 100 días. En esos 100 días, menos de 100 días, estuvo el debate que demostró que empezaba una decadencia, un declive de Biden muy importante, primero personal, pero también en las encuestas. Después vino el atentado a Trump. O sea, no parábamos de tener noticias de ese estilo, ¿no? La convención republicana que lo puso a Trump al borde ya del éxito, todo hacía decir, tenemos a Trump de presidente, y ahí viene la renuncia de Biden. Voy por el cuarto hecho en pocas semanas, ¿no? Después la promoción de Biden a Kamala Harris, que al principio no era tan absolutamente clara. El aumento de popularidad de Kamala Harris, que hizo que casi barriera con todos sus oponentes. Y ahora la convención demócrata. Todo eso pasó en menos de 100 días. O sea, esa es la dinámica de la política hoy en la potencia más importante del planeta, ¿no? Y el resultado final es que se recupera el Partido Demócrata, que estaba liquidado. La encuesta de ayer le da 2 puntos arriba. Y mucha gente que no iba a votar probablemente haya decidido, es decir, ese indeciso que no le gustaba ni Trump ni Biden, porque decían que eran dos señores que no los representaban por su edad y por su visión de las cosas, que hayan visto, como vos decís en el discurso de Harris, a alguien igual. Porque muchos pueden ser hijos de migrantes, por ejemplo. No, no tengan duda. En Estados Unidos no vota mucha gente, eso es así, ¿no? La última fue muy grande, histórica, pero en general
vota a veces hasta menos del 50%. Entonces, lo que no quiero dejar de decir, porque explica mucho de lo que acabo de plantear, es que, por ejemplo, otro de los éxitos de Kamala Harris es haber juntado en pocos días 540 millones de dólares, que además con eso desplaza uno de los puntos fuertes de Trump, que siempre se ha sentido muy orgulloso de la capacidad que tiene juntar plata. Tiene en este momento 327 millones de dólares Trump, estamos hablando de cifras increíbles, ¿no? Pero se dan cuenta que hasta en eso, en este momento, acaba de desplazar Kamala Harris a Trump. Yo creo que estamos, y con esto cierro, porque me parece que es la imagen que tenemos que dar, estamos frente a una de las elecciones más importantes de las últimas décadas a nivel planetario. Es verdad, es la elección del país más importante del planeta, pero las características de esta elección la hacen muy particular. Yo creo que de esta elección se van a definir cuestiones centrales del futuro de los que vivimos en este planeta. Entonces, vamos a tener que dedicarle más tiempo, nos queda hasta el 4 de noviembre varios programas, pero creo que no es solamente un resultado lo que está en juego, es una forma de hacer política y me parece que de ahí en adelante, como acabamos de mencionar con relación a las guerras, mucha cuestión va a depender de esa elección. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Quédense que se viene Ari Lijalad a Sin Fronteras, nos vamos a estar yendo para Argentina, ya venimos. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, nos vamos a meter en la compleja realidad argentina bajo el gobierno de Javier Milei, que todos los días ofrece temas para analizar de distintos signos y con una variedad realmente increíble en tan pocos días. Por eso es que vamos a recibir desde Buenos Aires al periodista y licenciado en Ciencia Política, Ari Lijalad. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, Ari, vamos a arrancar por el tema laboral, sobre todo. Solo en la última semana el gobierno argentino decidió privatizar toda la masa salarial del Estado, es decir, que los sueldos estatales se puedan pagar en un banco privado o en Mercado Libre, sacándole potestades al Banco Nación. Esto obviamente forma parte de los recortes anunciados en esa materia por el presidente Milei. También eliminó el seguro de vida y contra accidentes que existía en los ómnibus del transporte público. ¿Cómo se viene desarrollando toda esta conflictividad en materia de empleo con estos recortes y estos cambios que seguramente se han mantenido durante mucho tiempo y que deben tener muy confundida la sociedad argentina, ¿no? Sí, es bueno que hablemos de esto porque acá es un tema que lamentablemente pasó un poco desapercibido. Y es que básicamente lo que están desarrollando el gobierno de Javier Milei es un plan de negocios. Y ese plan de negocios tiene muchos capítulos que disfrazados detrás de la supuesta ineficiencia del Estado o el gasto excesivo o el superávit que hay que lograr eliminar el déficit, lo que hacen es disfrazar negocios. El primero que mencionabas es que en la semana pasada, en realidad, lo que dispuso el gobierno es que toda la masa salarial del Estado Nacional argentino, que es un montón de dinero, se imaginarán todos los meses, de los sueldos, salga del Banco de la Nación Argentina, que es el banco público, el banco más grande que hay en Argentina, y sobre todo el único banco que da crédito productivo, eso es lo importante y ahora les voy a explicar por qué, pueda ir a los bancos privados y también a las formas de pago virtuales como en Argentina y en toda Latinoamérica tiene mucha preponderancia Mercado Libre. Y eso es muy importante porque lo que están haciendo es un negocio financiero, porque ustedes saben que ese dinero que sale del Estado para pagar los sueldos no sale del Estado el día que se pagan los sueldos, sale del Estado por lo menos 10, 15 días antes. En esos 10, 15 días de masa salarial del Estado en manos de los privados, lo que van a hacer es un negocio de bicicleta financiera con todo el dinero que eso representa. Y no lo hicieron solo con la masa salarial, también permitieron que todos los seguros que paga el Estado paga seguros de sus autos, de sus aviones, de sus propiedades, etcétera, todo, salga de la empresa de seguros pública, que también es del Banco Nación, y se pueda ir a una empresa de seguros privada. También permitieron que el Estado deje de comprar combustible en YPF, lo que sería la ANCAP para Uruguay, y se lo pueda comprar también a los privados, y así con otra serie de cuestiones, también con los viajes de los funcionarios, que en vez de ser por la aerolínea pública, pase a las aerolíneas privadas. Entonces,
Bajo esta cuestión de eliminar el déficit y que hay que acomodar las cuentas del Estado, en realidad lo que están haciendo es darle negocios a sectores privados en detrimento de las empresas públicas que lo hacen y lo hacen muy bien. Y además es un juego de suma cero, digamos. Si uno contrata desde el Estado una empresa pública, al final del día la cuenta da cero. Entonces, en realidad es falso que hay un gasto. Lo que están haciendo es efectivamente tener un gasto y lo que va a suceder es que va a aparecer un banco privado o una aseguradora privada ofreciendo ese servicio a un precio ridículamente más barato. Eso es una práctica de dumping. El Estado lo va a agarrar y una vez que haga ese contrato, esa empresa lo va a subir. Eso es lo que va a pasar. Ahora, en el medio, van a dejar desfinanciado el Banco Nación, que repito, es el banco más grande de la Argentina, y además es el único que da crédito productivo, inclusive a sectores que apoyan a este gobierno, como el sector agropecuario. El sector agropecuario no recibe crédito de la banca privada, recibe crédito de la banca pública. Entonces, lo que sucede, digamos, con todas las, más ahora ya en términos generales, que como preguntabas, es que desde que asumió este gobierno, todas las medidas están apuntando a convertir la Argentina en un país para muy poca gente. Por eso hay una caída fenomenal de todo el complejo industrial. Hoy en la Argentina están paradas la mitad de las máquinas. O sea, la capacidad instalada de la industria está funcionando a la mitad. Ya se han perdido cerca de 300.000 puestos de trabajo registrados, el doble no registrados y de forma indirecta aún muchos más. Ha bajado el consumo y la producción de todas las áreas, pero puntualmente de algunas muy sensibles como alimentos. Ustedes sabrán que cuando cae la producción y la venta de alimentos, estamos hablando ya de una crisis social fenomenal, y eso es lo que están generando cada una de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Ari, otra medida polémica, sin lugar a dudas, que tomó el gobierno de Milei fue el hecho de eliminar los topes máximos para las garrafas de gas. Esta y otras medidas se toman como... a ver, porque me quiero explicar bien. ¿Van a tener las mismas consecuencias para determinada parte de la población argentina? Porque también es esto que vos decías de la Argentina para unos pocos, cuando se toman medidas así que obviamente van a afectar a las personas que están más económicamente complicadas, cuesta un poco quizás entender el por qué, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo del gas es muy interesante. Ustedes saben, la Argentina tiene gas y de hecho exporta gas, pero el 40% de la población argentina no tiene red de gas natural en su casa. Así como pasa en Uruguay, que conozco que se utiliza una garrafa, aquí también, e incluso se utiliza garrafa en lugares muy cercanos a donde hay gas. O sea, el gas en la Argentina se extrae de la Patagonia mayoritariamente, y muchas casas en la Patagonia no tienen red de gas y tienen que acudir a la garrafa. Y efectivamente se eliminó el tope de precio a esa garrafa de gas, por ende se va a multiplicar por, no sé, hasta donde quieran las empresas, en un contexto en el cual, por un lado, liberan los precios internos y por el otro, ustedes saben que en Argentina se votó una ley que se llamó Ley Bases, que tiene un capítulo que se llama Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones. RI es la sigla. Ese capítulo, junto con otros de la Ley Bases, está directamente vinculado justamente a la producción de gas y de petróleo, y le permite a las empresas que vengan de afuera, les baja los impuestos, les da estabilidad cambiaria y de acceso a dólares, etcétera, por 30 años, les permite amortizar la inversión mucho más rápido, pero además les permite dos cosas: exportar todo lo que produzcan, absolutamente todo, y no tiene que quedar nada para el mercado local, y les permite además importar cada uno de los insumos que necesiten para eso. ¿Qué significa esto? Si una empresa que petrolera o gasífera necesita un tornillo, en vez de comprárselo a una fábrica argentina, se lo va a comprar a una fábrica en Malasia. Eso va a fundir a la fábrica argentina. Pero además esa empresa después va a exportar todo el gas que produzca y saque de la Argentina, y no tiene que dejar gas en la Argentina para los argentinos, a no ser que lo paguen al precio internacional. Entonces, eso está vinculado al precio de la garrafa de gas, porque el precio de la garrafa de gas que pagamos los argentinos en un país donde tenemos gas, para acceder a eso vamos a tener que pagar lo mismo que paga un europeo que no tiene gas. Por eso, en general, te hacen las comparaciones de que en la Argentina hay cosas que eran porque ya no lo son, pero eran más baratas que en otros países. Sí, porque nosotros tenemos
Entonces no deberíamos pagar el gas al precio que lo paga un español que no tiene gas, un español o un francés o a quien sea que se lo exportemos. Bueno, eso va a ser así por las dos cosas, porque liberan el precio y porque además le permiten ahora a todas las empresas energéticas sacar de la Argentina absolutamente todos los hidrocarburos y no tienen ninguna obligación de dejar ni un litro de petróleo ni un BTU de gas en la Argentina. Ari, cada uno de estos temas podría ser entero, un desarrollo, pero bueno, tenemos que ir por partes y según UNICEF, en su informe hay 1 millón de niños argentinos que se van a dormir sin cenar. Ustedes mismos, en el Destape, fueron quienes publicaron que el gobierno tenía aquellos millones de kilos de alimentos sin repartir, que la justicia ordenó repartirlos, pero el gobierno prefirió pagar 900.000 pesos ante la Corte Suprema antes que hacerlo. Vamos a contar un poquito cómo fue esa historia y en qué quedó todo esto, que a la luz de estos datos aparece como algo muy grave, ¿no? Sí, bueno, esa historia viene hacia atrás. La Argentina hace muchos años que arrastra una situación de pobreza muy alarmante, desde el gobierno de Mauricio Macri, después el gobierno de Alberto Fernández con la pandemia en el medio y ahora con este. Y alrededor de 10 millones de personas en la Argentina necesitan de la asistencia del Estado para comer. O sea, 3 Uruguays enteros necesitan en la Argentina ayuda del Estado para comer. Cuando llegó el gobierno de Javier Milei, existía en la Argentina un esquema donde el Estado provee de alimentos a estas 10 millones de personas a través de las organizaciones sociales, sea religiosas o no, que están en todo el país y son alrededor de 50.000 comedores y merenderos sociales que sostienen esto, la verdad que a pulmón, digamos, que la Argentina no sea un polvorín y que no haya estallado, es gracias a esas organizaciones a las cuales se las trata de corruptas, de que no existen, de que son fantasmas, etcétera. Pero son las que alimentan, repito, a más de 10 millones de personas todos los días. Gratis, además, porque las mujeres, sobre todo mujeres que son las que sostienen esos lugares, no cobran ningún sueldo. Y lo que se estaba discutiendo antes de que asumiera el gobierno de Milei era que esas mujeres tuvieran un sueldo del Estado porque cumplen una función pública realmente importante. Bueno, cuando llega el gobierno de Milei cortaron todo el envío de alimentos a cero, absolutamente a cero. Y eso lo empezaron a denunciar las organizaciones sociales que en sus comedores se iban quedando sin comida para darle a toda esta gente. Y lo que hicimos en el Destape, efectivamente, fue tratar de averiguar dónde estaba esa comida, qué estaba pasando. Y hicimos un pedido de acceso a la información pública, que es una ley que existe aquí en la Argentina, y nos contestó el área del gobierno correspondiente que la tenían guardada, que tenían guardados más de 5 millones de kilos de comida. Y eso nosotros lo supimos en mayo. Cuando hicimos la cuenta, nos dimos cuenta de que no solo tenían guardada esa comida, sino que se estaba por vencer, porque una comida cuando llega a los galpones ya lleva mucho tiempo de proceso, no es que sale de la fábrica y va a los galpones para ser distribuida, pero además investigamos y el gobierno no había comprado 1 kilo de comida en 6 meses. Y publicamos eso, que fue realmente un escándalo, porque el gobierno tuvo que, primero mintió y después tuvo que decir que la iba a repartir, y a pesar de que hay fallos judiciales, ya varios, que lo obligan al gobierno a repartir esa comida, el gobierno no la reparte. Entonces ahora estamos ya terminando agosto y la comida sigue sin repartir. El gobierno de Milei no ha comprado 1 kilo de comida en todo este tiempo y es realmente impresionante esto que decían ustedes, de que no solo no cumple los fallos judiciales, sino que apela a esos fallos judiciales en todas sus instancias para hasta llegar a la Corte Suprema. Y no sé cómo es en Uruguay, pero en la Argentina para presentar un recurso ante la Corte Suprema hay que pagar. Y hay que pagar hoy 900.000 pesos argentinos, que son $900, para que se hagan una idea más o menos. O sea, el gobierno prefiere pagar $900 para seguir discutiendo no repartir la comida, a repartir la comida que encima la compró el gobierno anterior. O sea, lo que tenía el gobierno era comida que había comprado el gobierno anterior y que se está por vencer, de hecho, porque si no lo hubieran publicado, repartieron alguna de la leche que se estaba por vencer y el resto siguen dando vueltas. Así que nosotros lo hemos definido como una crueldad de Estado, porque realmente es cruel tener personas que no tienen comida y no comprar, y más aún tener la comida y no repartirla. Eso es de un nivel de crueldad, y no es solo con la comida. Este gobierno no reparte medicamentos, no reparte anticonceptivos,
no reparte, no está cumpliendo con las pensiones para personas con discapacidad. Digamos, en todas las áreas donde el Estado tenía que estar presente, este gobierno lo ha cortado a cero. A cero. Y en el caso de los alimentos, bueno, que como decían, uno que descubrimos en el destape, bueno, sigue realmente así y es muy preocupante porque no se puede comprar la comida. O sea, la comida ha aumentado de una forma exponencial y cayó el consumo de comida arriba del 10%. O sea, en la Argentina de Milei se consume 10% menos de comida que antes. Y eso en general es una demanda inelástica. No cambia el consumo de comida en 6 meses de una población, excepto que se quede sin dinero. Y lo que pasó es eso, que la gente no puede comprar comida. Ari, te hago la última pregunta cortita, pero es algo que está saliendo en todos los medios argentinos hoy, es que el gobierno de Milei ratificó que va a vetar completamente lo que es la reforma jubilatoria que se había aprobado en el Congreso. ¿Qué impacto tiene esto y qué es lo que buscaba esa reforma también? Porque implicaba, de alguna manera, un aumento de las jubilaciones. Claro. Bueno, lo que hizo Milei es frenar absolutamente todos, las inversiones del Estado. Y eso es lo que festeja todos los meses diciendo que tiene superávit. Ahora, ese superávit es porque no paga nada. Entonces, dentro de ese superávit, el 35% de ese superávit se explica porque planchó las jubilaciones. O sea, los jubilados ganan hoy un 30% menos de lo que ganaban cuando asumió Milei, que ya era poco, digamos, no eran altas las jubilaciones que recibió Milei, son ahora mucho más bajas. Y lo que hizo el Congreso argentino fue hacer una nueva fórmula jubilatoria para que los jubilados recuperen lo que perdieron desde que asumió Milei y a partir de ahora tengan una mejor actualización vinculada por un lado a la inflación y por el otro lado a la actividad económica. Y Milei anunció que lo va a vetar. Lo interesante de esto es un dato, que es que este gobierno le bajó los impuestos a los ricos. Hay un impuesto en la Argentina que es el impuesto a bienes personales, que lo pagan las personas que tienen más riqueza, ¿sí? Y se paga anualmente, estaba en el 2,5% de tu patrimonio. Milei lo bajó del 2,5% al 0,25%. O sea, lo dividió por 10 ese impuesto a los ricos. Y eso tiene un impacto fiscal del 0,4% del PBI argentino. El aumento de las jubilaciones que votó el Congreso tiene también un impacto positivo del 0,4%. Milei dice que lo veta porque no hay plata para pagar eso. Bueno, la cuenta es muy fácil. Si salió 0,4 bajándole el impuesto a los ricos y subió 0,4 subiéndole las jubilaciones, que son muy bajas, a los jubilados, bueno, si restituye el impuesto a los ricos, puede pagar este aumento jubilatorio. Decide no hacerlo. Por ende, lo que estamos haciendo lo que está haciendo Milei es sacarle plata a los jubilados y dándosela a los ricos. O sea, hay una transferencia de riqueza decidida, bajando impuestos a los ricos y ahora bajando de nuevo las jubilaciones, y eso es lo que ahora todavía no salió el veto, pero es lo que anunció que va a hacer. Muy bien. Ari, antes de despedirte y para quienes quieran conocerte y escucharte más, hacemos la invitación. Vas a estar junto con Pedro Saborido presentando Argentina para Uruguayos. Muy cortito, pero ¿de qué va? ¿Qué nos van a estar explicando? Un poco de todo esto que hemos estado hablando, tratar de explicar la Argentina, que es un lugar que ustedes conocen y veo que siguen y cubren periodísticamente, y los amigos en Uruguay que tengo están muy atentos a la política argentina. Tratar de explicar que así como los medios en Argentina no muestran todo, tampoco llega todo allá. Hay muchas otras cosas de las cuales contarles y contárselas con un poco de humor y la mirada de Pedro Saborido, que bueno, que esperamos complementarnos. Yo vengo a hacer la parte seria y aburrida y Saborido viene a hacer la parte alegre y divertida del espectáculo, así que vamos a estar ahí en Argentina para Uruguayos este sábado en la Sala Camacuá, y en Red Tickets están las entradas, que quedan algunas, poquitas, me dijo nuestro productor, pero todavía quedan, así que estaría buenísimo si se vienen el sábado a vernos. Atente a aquellos que dicen siempre, no entiendo la política en la Argentina. Bueno, ahí tienen una posibilidad de acercarse no solamente a eso, sino a lo que está pasando. Y aparte con este dúo que estoy segura que promete muchísimo. Muy bien, Ari Lijalad, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa, ya venimos.
tercer y último bloque de Sin Fronteras, porque Montevideo es sede desde hoy y hasta el miércoles del Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe. Esto es una antesala de lo que será el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que se realizará en Sevilla en abril del año que viene. Las actividades, cabe anunciarlo, se van a poder seguir vía streaming por TV Ciudad. Esto se va a realizar en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo. Para acercarnos a este evento, a las miradas y a los objetivos que tiene, es que recibimos a Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. Fabiana, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un placer para mí estar acá. Fabiana, es el mayor evento de desarrollo local en la región, por tanto un evento muy importante que genera muchas expectativas. ¿Qué tan importante es que justamente se desarrolle en Montevideo y qué características tiene en general para que la gente pueda entender el alcance? Para Montevideo, en primer lugar, es sumamente importante poder ser ciudad anfitriona de este tipo de eventos. Es algo a lo que estamos apostando ya hace muchos años, internacionalizando la ciudad, pero además particularmente durante esta gestión hemos sido anfitriones de distintos tipos de eventos, foros internacionales. Por ejemplo, durante este año únicamente tuvimos la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolló en el Antel Arena, también ahí el Festival Lágrima Ríos. Es decir, hay distintos tipos de encuentros internacionales que lo que hacen es mostrar a Montevideo como una ciudad anfitriona, abierta a la región, abierta al mundo, también promover el turismo, ciertas particularidades dentro del turismo, un turismo inteligente, un turismo sostenible, además mostrar a la ciudad como un lugar de referencia para el turismo de conferencias, que es algo que ya hace muchos años viene promocionándose y funcionando muy bien y que particularmente después de la pandemia ha sido una apuesta importante por parte de Montevideo. Y además, en concreto, cuando se trata de este tipo de eventos como este Foro de Desarrollo Económico Local, para nosotros es sumamente importante porque es también una suerte de reconocimiento a Montevideo como un departamento que promueve políticas públicas que están en la conversación más vigente y más actual de este sistema multilateral de ciudades y de organismos internacionales que están trayendo temas que son históricos. La Intendencia de Montevideo hace muchos años que mantiene una política pública sostenida en desarrollo económico local, pero que en este momento están siendo revisados y que se están poniendo en disputa y en discusión conceptos a veces muy tradicionales y reformulándose, adaptándolos a la nueva realidad económica, social y hasta geopolítica. Y en estas políticas de desarrollo económico que tú estás mencionando de la Intendencia, ¿dónde se pone el foco? ¿Cuáles son las cuestiones más importantes? ¿Qué es lo que destacarías en ese sentido? La Intendencia de Montevideo tiene un énfasis sumamente importante en todas sus políticas, que no es ajena y es sobre todo sumamente cara al desarrollo económico local, que es la participación y la territorialización. Es decir, nosotros no entendemos el desarrollo económico local sin participación de toda la comunidad que habita y que transita Montevideo, sin un involucramiento real de las distintas personas, de las distintas organizaciones y también sin tener en cuenta el territorio, es decir, todas las realidades. Montevideo no es homogénea, ni en cuanto a sus barrios, ni en cuanto a su población, ni en cuanto al tipo de emprendimientos o de formas de trabajo o de diversidad de empresas que hay. Y toda esa diversidad nosotros la queremos conjugar en la apuesta que hacemos. Por eso este foro tiene dos características que son muy importantes porque recogen esa historia y esa vocación de Montevideo. Y es que, por un lado, promueve un diálogo multinivel. Acá no va a haber solo intendencias hablando, sino que desde lo público va a haber organismos nacionales, departamentales, municipales y tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Desde la presidenta del Congreso Nacional de Diles, pasando por la OPP, también la Intendencia de Montevideo, pero asimismo la de Canelones o la de San José. Es decir, hay distintos actores del Estado que tienen que ver con el desarrollo y todos van a estar en el mismo espacio dialogando, proponiendo y generando este pensamiento. Y por otro lado, lo otro que nos parece sumamente importante es que además sea multiactor, es decir, no solamente el Estado hablando consigo mismo. Acá, si queremos pensar en una nueva forma de desarrollo, en promover el crecimiento económico con un enfoque que ponga en el centro a las personas, que busque la inclusión social de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, que apueste a un crecimiento y a una distribución real y que no sea solamente una cuestión de impulsar a los que más pueden y esperar que eso algún día derrame, necesitamos a todos los actores sentados en la mesa. Entonces van a estar
el Estado, pero va a haber empresas, va a haber sindicatos, va a haber organizaciones de sociedad civil, va a estar la academia con un rol sumamente fundamental y distintos organismos internacionales que juegan diversos roles en cómo se regula, se controlan o se impulsan estos temas, desde agencias de Naciones Unidas hasta la propia Organización Internacional del Trabajo. Hablabas del derrame y del desarrollo, del crecimiento. ¿Se pretende discutir ese concepto de desarrollo, por ejemplo, basado en el PBI, en el derrame, o hay otras opciones también, no solo tan economicistas? Bueno, sí, por supuesto. Por eso mismo, como les contaba, nosotros queremos generar un diálogo entre actores con muy diversas visiones, ¿no? Entonces vamos a tener enfoques economicistas y va a haber economistas de un altísimo nivel académico y con visiones a veces concurrentes y a veces diversas, pero también miradas desde los enfoques más sociales, desde lo comunitario y también, por supuesto, si bien, y por supuesto es intencional la denominación del desarrollo económico local, nosotros también estamos buscando un impulso, un cambio de paradigma en lo que se entiende por desarrollo. Hoy tenemos la perspectiva de lo que es el desarrollo humano, lo que es el desarrollo sostenible, y no es que tenemos distintos compartimentos estancos, ¿no? Que para algunas categorías el desarrollo es de tal forma, para ciertas áreas de la academia o de la propia administración pública entendemos por desarrollo otra cosa. Todas estas visiones se tienen que complementar, tienen que dialogar y tienen que mostrar, bueno, si la intendencia, si el departamento es uno solo, cuál es el desarrollo que está impulsando. Por eso, esto no va a ser solo un encuentro para conversar y escucharnos en una caja de resonancia. Este foro va a tener como emergente, como resultado concreto, la relatoría de las distintas mesas y los distintos talleres que van a ser un insumo para una aproximación a las nuevas políticas públicas que se impulsen desde Montevideo para la región. Y una declaración, que es lo que es habitual en este tipo de encuentros y que además va dentro de la línea de trabajo que está impulsando el Foro Mundial, que es la que va a dar la orientación y el paraguas bajo el que esa visión se va a entender y a promover. Vi que estaba, por ejemplo, el tema del cambio climático. Así es. Eso también, ¿no? Sí, y el cambio climático es un tema que es sumamente caro a todos los niveles de gobierno y particularmente Montevideo a nivel internacional está trabajando muchísimo en la acción climática, así como en lo local presentó hace muy pocas semanas, te diría quizá meses, un plan de acción climática porque entendemos que es una de las emergencias más importantes que tenemos como sociedad. En lo local, en lo nacional, en lo regional y en lo global. O sea, hay que pensar el desarrollo a través de ese lente también, por ejemplo. Por supuesto que sí. Y de hecho, lo interesante es que así como todas las mesas y los foros los hemos coorganizado con distintos actores involucrados en el tema, fue nada menos que la CEPAL, la que impulsó generar un taller sobre cambio climático y también con el enfoque de desarrollo económico, por supuesto, porque sí, esos son los conceptos que hoy en día están en disputa, ¿no? En una disputa necesaria, importante y que a veces trae términos en conflicto y otras no, que es, bueno, ¿cómo hacemos para seguir creciendo sin comprometer a las generaciones futuras? ¿Cómo promovemos la generación de empleo? ¿Cómo promovemos la atracción de inversiones? ¿Cómo hacemos que nuestra sociedad siga creciendo en una región tan golpeada y tan desigual, pero tan a la vez con tanto valor para poder seguirse expandiendo, como es América Latina, pero cuidando el medio ambiente y generando una acción climática que haga que las políticas de desarrollo sean sostenibles? ¿Y cómo es el vínculo de Montevideo con otros gobiernos locales de la región? Montevideo tiene muy buen vínculo con gobiernos locales a nivel regional y global. Hace más de 30 años que tenemos una política de internacionalización que cuando comenzó en Montevideo era la única intendencia que la tenía. Hoy nos alegra muchísimo contar con que todas las intendencias de nuestro país trabajan de una u otra forma en las relaciones internacionales. Así que lo primero que valoro es que tenemos buen vínculo y líneas de trabajo con todas las intendencias, con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y también con el área de Relaciones Institucionales de Cancillería. Y esto lo destaco porque creo que son el tipo de cosas que tienen que entenderse como política de Estado. Pero con el vínculo regional hemos tenido una larga historia de trabajo y de coordinación con todas las capitales iberoamericanas, para empezar, que de hecho hay una red de ciudades capitales iberoamericanas
cuya directora ejecutiva y parte de su equipo están presentes en este foro. Tenemos larga tradición de trabajo con Buenos Aires, con Bogotá, con Medellín, no como capital, pero parte de esta red de ciudades iberoamericanas, con Río de Janeiro, Brasilia, San Pablo, Santiago de Chile, pero también no solo con ciudades de la región, sino también este posicionamiento creciente en distintos espacios multilaterales de lo local, es que nos ha llevado a acercarnos y a cooperar con ciudades de todas partes del mundo y también a poder contribuir de alguna manera a esos lazos que hay entre los distintos estados y también desde la comunidad uruguaya con otros países que nosotros, si bien de la misma forma que ocurre en cualquier política descentralizada, tenemos una cierta área de competencia y el resto, por supuesto, la política exterior corresponde al gobierno nacional, sí creemos en trabajar en algo que contribuya a esa línea de trabajo, a esos intereses y en sumar y acercar, por ejemplo, a Montevideo a muchas ciudades y hermanas de China con las que trabajamos con mucha cercanía, con mucha colaboración y que eso, por supuesto, que siempre buscando que redunde en beneficio a la gente en Montevideo, que estos vínculos se traduzcan en cooperación, en apoyo, en capacitación y en financiamiento para políticas públicas que beneficien a la gente en Montevideo. Y hablando de esa profundización justamente de vínculos internacionales, ¿qué énfasis de trabajo se están desarrollando en esa materia? Es decir, el año que viene, por ejemplo, será el Foro Mundial de la Paz. ¿Cómo se trabajan todos esos vínculos? Sí, es que precisamente aquí hay todo un hilo conductor en todas las líneas que nosotros hemos estado trabajando. Al comienzo de esta administración se hizo un importante énfasis en respaldar el plan ABC, el apoyo básico a la ciudadanía. Derivado de eso y de promover esas políticas y buscar colaboración para mejorar esas políticas, se hizo luego un gran énfasis en lo relacionado a la igualdad de género, con el feminismo municipalista, a la protección del ambiente y lo que hablábamos recién de acción climática, a los temas de inclusión social y a la promoción y a la inclusión de las personas migrantes y refugiadas. En esa línea, el año pasado Montevideo fue reconocida por su trayectoria en este tipo de trabajos y le fue dado el legado de ser la ciudad anfitriona de este foro, que es un foro mundial que se realiza ya hace varios años, que fue iniciado por la ciudad de Madrid y que lo que busca es mostrar cómo desde lo local y desde las ciudades se puede contribuir a mejorar la paz y la convivencia. Y en épocas en las que a nivel global se están viviendo tantos conflictos de la más diversa índole, para nosotros es un gran reconocimiento, sobre todo porque Latinoamérica en sí misma es, dependiendo del enfoque con el que se lo mire, una gran zona de paz, si miramos los conflictos y las guerras que se están viviendo en el mundo, pero a la vez una zona con sus propias violencias que son muy críticas. Y eso, si bien desde la primera mirada son temas nacionales, abordarlos, las comunidades locales sí tienen mucho que aportar en el combate a la violencia de género, en el combate a la xenofobia, en la inclusión de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y lo que ha sido una gran oportunidad para Montevideo como anfitriona de este evento que estamos empezando a desarrollar hoy y del evento que viene, es que hay una línea de trabajo que comenzamos con la Agencia de Cooperación de Colombia y con la ciudad de Bogotá el año pasado y también con parte de agentes de la Unión Europea, porque como te decía, el que se viene es un foro mundial y tiene muchos actores en la coorganización, donde se muestra la importancia de la construcción de la paz para el desarrollo económico y a la vez transformar la visión del desarrollo económico local si queremos convivir en una comunidad y en una ciudad de mayor paz y convivencia. Entonces son temas que están vinculados, que organizar estos eventos es un reconocimiento del tipo de políticas públicas que Montevideo trabaja en Montevideo, pero además muestra y trabaja hacia el exterior y además lo que va derivando de esto es que todos estos eventos van dejando insumos, herramientas, materiales, propuestas y elementos para políticas públicas y, por supuesto, las conexiones internacionales necesarias para seguir creciendo en esta línea de trabajo. Fabiana Goyeneche, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un Les placer. recordamos que pueden seguir las actividades de este foro vía streaming por TV Ciudad, así que bueno, queda hecha la invitación para que participen ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Nos Llegamos vamos. al final. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hasta luego. Chao.